alteraciones del metabolismo del calcio. ¿Sí ven las diapositivas? Sí se ven, Doc. Pero entonces, como es una patología mucho más frecuente en relación al resto de las enfermedades del metabolismo o trastornos del metabolismo del calcio, lo doy aparte para enfocar algunos aspectos más resaltantes de esta patología. Y porque muchas veces la pueden llegar a ver desde otras especialidades donde también se maneja, porque bueno, o sea, es producida por muchas causas y por eso pues, a veces el manejo del reumatólogo, o a veces del endocrinólogo, del internista, del traumatólogo y sobre todo del ginecólogo en la que es causada o originada por la menopausia en la mujer, ¿no? Principalmente. Entonces, vamos a ver la parte teórica de una manera relativamente corta, sencilla, para estudiarla para las pruebas. Pueden hacerlo de acá de la clase, aunque la mayoría de los aspectos que están acá son del Harrison, pero bueno, bastante resumido, ¿no? Y porque en el AMIR no está del temario de endocrinología, puede ser que esté en reuma, en ginecología, en otra. Entonces, bueno, por eso decidí ponerlo como un punto aparte, aunque como ya saben, o sea, desde el punto de vista endocrinológico, lo que se afecta pues, es el metabolismo del calcio. Lo único que es que pues, tiene muchas causas. Entonces, cuando hay esta patología, se habla de pérdida de masa ósea, pero esa masa ósea incluye tanto la parte mineral como la parte colágeno. Si ustedes se acuerdan, el hueso, en este caso, por ejemplo, que es un hueso trabecular o esponjoso, está formado por un contexto o una base precisamente de colágeno sobre la cual se deposita calcio en forma de hidroxiapatita de calcio y bueno, hay y otros minerales, ¿no? Pero lo principal es eso. Y bueno, ese proceso de depósito y de remodelado, que como se conoce óseo, es más o menos permanente. Por supuesto que a medida que vamos envejeciendo, pues va siendo más lento ese recambio, y es lo que permite mantener un poco la homeostasis del calcio, ¿no? Entonces es un equilibrio entre la formación de hueso, perdón, a partir del osteoblasto, que es el que forma la masa ósea de colágeno, sobre la cual se deposita la hidroxiapatita, y por el otro lado el osteoclasto, reabsorbiendo hueso para que se libere calcio, ¿no? Entonces, esto es un proceso normal durante toda la vida. Cuando se va perdiendo ese equilibrio a medida que vamos envejeciendo, o hay una causa bueno, externa o interna que lo modifique, bueno, también se puede originar. Y por eso es del manejo, porque muchas veces forma parte de otras enfermedades y lo manejan pues muchas especialidades. El problema principal de la osteoporosis no es en sí el proceso de pérdida de masa ósea que produzca algún síntoma, sino las consecuencias de esa debilidad que conlleva a la fractura, que es lo que sí crea el problema, digamos, sanitario franco, ¿no? Y por supuesto con el dolor y todas las consecuencias que eso va a tener. Y estas fracturas pueden ser espontáneas o ante traumatismos muy pequeños, ¿no? Que no explicarían una fractura. Bueno, y todo como consecuencia entonces de la disminución de esta masa. En cuanto a la epidemiología, bueno, es muy frecuente en mujeres posmenopáusicas, 30-40% de estas las sufren. Como hemos dicho, sus secuelas clínicas es el principal problema, ¿no? Que es las fracturas que suelen ser de las vértebras y los miembros, tanto superiores como inferiores, incluyendo el fémur, las muñecas, la cadera, el húmero, la tibia, que son los sitios más frecuentes. Se clasifica un poco de acuerdo a ese origen de lo que estamos hablando, en primaria y secundaria cuando
precisamente debido a otros procesos que suelen ser más bien o enfermedades sistémicas o procesos externos, como decir endógena, ¿no? Que sería el tipo 1, el tipo 2 y la idiopática. Entonces, el tipo 1 es la clásica posmenopáusica, que es en mujeres generalmente entre 51 y 75 años, y en ella suele ser más frecuente las fracturas vertebrales. En cambio, en la etapas posteriores de la vida, más de los 70 años, incluyen igual varones y mujeres, y en este caso la fractura más frecuente suele ser femoral o de cadera. Y la idiopática, que es más frecuente en jóvenes y afecta igual a ambos sexos. Entonces, dentro de las causas secundarias, bueno, aquí están algunas resumidas, quizás un poco las más frecuentes, pero ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, que son del Harrison, que hay muchísimas causas y por eso es que es tan frecuente dentro del contexto de todos estos o factores de riesgo o enfermedades. Entonces puede estar favorecida por factores alimentarios o de estilos de vida, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, por enfermedades genéticas que aunque son raras, pueden presentarse como la causa de este problema. El uso de fármacos sí puede ser frecuente, sobre todo los esteroides. En algunos tumores también es bien frecuente, como el mieloma múltiple o tumores metastásicos. En algunas enfermedades hepáticas, en el alcoholismo, en la insuficiencia renal crónica. O también por inmovilización, ¿no? Cuando hay inmovilización del cuerpo en general, pues eso tiende también a disminuir la masa ósea, al igual como disminuye la masa muscular, ¿no? Entonces, dentro de los factores, enfermedades y fármacos que contribuyen a la osteoporosis y a las fracturas, tenemos primero los factores del estilo de vida. Sobre estos factores podemos actuar para tratar un paciente que tenga, por ejemplo, osteopenia, que es como en la etapa previa a la osteoporosis, donde hay cierta pérdida de la masa ósea, pero no, el riesgo de fractura es menor y no es tan evidente como lo vamos a ver después cuando hablemos de densitometría ósea. Entonces, en esos pacientes podemos actuar sobre estos factores si los hubiera, ¿verdad? Por ejemplo, abuso de alcohol, la parte alimentaria, ¿no? Que sería o poco consumo de calcio o de vitamina D, o exceso de vitamina A, inactividad física, bueno, inmovilización si es posible, modificarla si sea de manera pasiva, el consumo de sal excesivo, el tabaquismo, la delgadez excesiva. Y por supuesto, bueno, si hay propensión a caídas por alguna razón, bien sea del ambiente o de la propia debilidad de la persona, o bueno, si tienen fracturas previas, normalmente las que se llaman por fragilidad, ¿no? Que es la que no tienen relación o explicación en relación a la caída o el traumatismo. Entonces, es muy frecuente este proceso, o más frecuente, digamos así, en las mujeres posmenopáusicas y más aún cuando son muy delgaditas y que fuman, ¿no? Entonces, en esos factores se pueden mejorar, obviamente con tratamiento, en caso de que no se haya todavía producido la osteoporosis y en caso de que ya esté, bueno, obviamente tratamiento farmacológico, pero también, bueno, abordar los otros factores que lo pueden estar empeorando o dificultando pues, el efecto del tratamiento. Dentro de los factores genéticos, bueno, fíjense que la mayoría son enfermedades bien raras, pero la mayoría entonces son problemas de metabolismo también, o del calcio o del colágeno. Son enfermedades realmente, la mayoría de ellas bastante raras. Dentro de las endocrinológicas, sí fíjense que muchas de las que hemos hablado, como la hiperprolactinemia, el panhipopituitarismo, la insuficiencia suprarrenal, el Cushing, la tirotoxicosis, bueno, el hiperparatiroidismo no lo hemos mencionado, pero también, y la diabetes mellitus. Son enfermedades que de alguna u otra manera pueden también favorecer originar o desencadenar una osteoporosis. Y otras que no son tan frecuentes, como por ejemplo síndrome de Turner y Klinefelter, la insuficiencia ovárica prematura, la menorrea de los deportistas. Trastornos del tubo digestivo generalmente están asociados a procesos que dificulten la absorción. Entonces puede ser la enfermedad celíaca, enteropatía inflamatoria, algunas enfermedades también como la cirrosis, o sea que ya no son intestinales directamente, como la cirrosis biliar primaria, enfermedades del páncreas,
o bueno, cualquier otra cirugía o afectación o proceso que limite un poco la absorción. Dentro de los trastornos hematológicos ya los habíamos mencionado, principalmente el mieloma múltiple, y como las gamopatías monoclonales son generalmente asociadas también a procesos de las células plasmáticas, pues también están relacionadas, y algunas leucemias también. Dentro de las enfermedades reumatológicas también suele ser frecuente, sobre todo por el uso frecuente en estas patologías de esteroides, como el lúpulo, la artritis, la espondilitis anquilosante. En algunos trastornos del sistema nervioso central, bueno, en algunos por poca movilidad, ¿no? Por ejemplo, apoplejía, lesión de la médula espinal, la misma esclerosis múltiple, ¿no? Perdón. Y otras, en parte, muchas veces por fármacos que se utilizan o sea, en esa enfermedad. Otras más raras, como por ejemplo el alcoholismo, que ya lo habíamos mencionado, sarcoidosis, que van a ser procesos que van o incluso la EPOC, que van a afectar por diferentes mecanismos el metabolismo del calcio. Y los fármacos, que sí dijimos que eran un poco más frecuentes, habíamos mencionado los glucocorticoides como uno de los que más produce este problema, pero también hay fármacos como el metotrexato, por ejemplo, que se utiliza también en enfermedades como la artritis reumatoidea, hormonas tiroideas en exceso, ¿cuál otro ha sido uso común? Los anticoagulantes como la heparina, los antiácidos que contengan aluminio, bueno, y otros que son ya más de uso a nivel de procesos cancerígenos o de cuadros epilépticos. Entonces, fíjense que son muchísimos los factores, ¿no? Entonces, si quizás nosotros discrimináramos solamente por algún factor de riesgo para colocar el tratamiento, o para indicar incluso una densitometría, quizás no pudiéramos, o sea, muchísima gente tendría indicación de eso. Entonces, por eso se han creado algunas herramientas, que ya las vamos a ver también al final de la clase, que contribuyen un poco a la toma de decisiones, o sea, sobre todo en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿no? Porque, como vamos a ver, la mayoría de estos fármacos tienen efectos secundarios que, si bien no se producen en todos los pacientes, como en todos los fármacos, cuando se producen, pues suelen ser bastante problemáticos, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tienen también efectos, por ejemplo, gastrointestinales, algunos de ellos, o los que son, por ejemplo, de uso por vía subcutánea o endovenosa, pues también suelen ser bastante costosos y están restringidos para ciertos casos específicos. Entonces la idea es, si bien tratar de hacer el diagnóstico lo más precozmente que se pueda para evitar llegar a las fracturas, también saber o un poco discriminar qué pacientes realmente se beneficiarían de este tratamiento, para no mandárselos a todos por igual, que serían todos los pacientes que tengan osteopenia, por ejemplo, y algún factor de riesgo. No, hay otras herramientas que acumulan varios factores de riesgo y dan un riesgo un poco más absoluto para tomar esa decisión. Ya lo vamos a ver después cuando vamos al ejemplo, lo van a entender mejor. Bueno, entonces en cuanto a la clínica, recordar que realmente la osteoporosis no duele, lo que duele son cuando ya hay fracturas. Entonces no hay un signo que nos diga, yo creo que yo tengo osteoporosis. Normalmente lo vamos a ver o signos radiológicos sugestivos, ¿verdad? Con disminución de la masa ósea, o de la densidad pues, ósea, pero sigue siendo la densitometría el estudio más utilizado para diagnosticarla, ¿no? Entonces, cuando se produce la fractura vertebral, esta suele ser, aunque es un dolor agudo, suele no ser tan fuerte ni de aparición tan aguda como en el caso de la fractura del fémur, ¿no? Porque tiende a ser un proceso más debido a aplastamiento vertebral, ¿no? Entonces tiende a ser como un poquito más insidioso el proceso. Y el dolor que produce es un dolor agudo, irradiado abdomen, y suele ser más bien tras flexiones o tras algunos movimientos, o a veces incluso sin ningún desencadenante. Y lo que se suele acompañar es de cifosis progresiva con empuñamiento vertebral y disminución de la talla. Por eso es que suele ser un poco más insidiosa su aparición
del dolor, ¿no? Ya cuando la fractura es más evidente, pues el dolor sí suele ser más intenso. Estas fracturas normalmente se localizan en las vértebras dorsales bajas, incluso las lumbares también, ¿no? Y cuando ya afecta desde 4 hacia arriba, ya hay que pensar en metástasis más bien. Entonces esta sería una vértebra normal, el aspecto, esta sería una vértebra osteoporótica, y esta cuando ya empieza a haber fracturas por aplastamiento osteoporótico. Ok. En cuanto a la fractura de huesos largos, bueno, ese sí suele ser posterior a una caída, y puede estar en la cabeza, o sea, en el fémur o en la cadera, y el dolor, bueno, es mucho más intenso, más agudo, y van a producir deformidad importante del miembro inferior, ¿no? En cuanto al laboratorio, no hay ningún parámetro que sea patognomónico. La radiografía, como les dije, puede sugerir la pérdida ósea cuando ya hay una pérdida de más del 30%, y la densimetría o densitometría es la técnica de elección. Entonces, usualmente está indicada en pacientes de cualquier edad con al menos un factor de riesgo de fractura. En pacientes mayores de 65 años, sin factores de riesgo, si lo solicita. En enfermedades, condiciones o medicaciones asociadas con pérdida de densidad ósea, que poco son las que vimos, generalmente las más frecuentes o las que ya han tenido un tratamiento más prolongado, etc. También para hacer el seguimiento de pacientes que ya están recibiendo tratamiento farmacológico. Y en las mujeres que sean menores de 65 años con riesgo de fractura, entonces se puede hacer con la herramienta FRAX, que es la que vamos a ver al final de la clase. Entonces, como vemos, esta herramienta es una calculadora, ¿no? Así como la calculadora GloboRIS, la calculadora FANRIS, la Pulmonary Score, todas las calculadoras que existen en medicina, normalmente tenemos la opción de buscarla en Google, y ahí entonces colocamos los datos de la persona, de las preguntas que nos haga, y eso nos reporta un score. Entonces, podemos introducir los datos que tengamos, ¿no? Si tenemos la densitometría previa, que ya se le haya hecho por alguna otra causa, bueno, la introducimos ahí. Si no, bueno, se puede hacer también el cálculo sin el valor de la densitometría, y más bien se toma como referencia para solicitar. Bueno, entonces este es más o menos un equipo de densitometría donde normalmente vamos a tomar el valor del T-score o T-score para conocer cómo es el nivel de densidad ósea de esa estructura. Entonces normalmente se reporta del fémur y de la columna, pero es un reflejo del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente el resultado va a reportar las dos regiones. Y eso nos va a salir en un número, ¿no? Si nosotros vemos acá, este es como el informe de una densitometría, entonces nos muestra la imagen, hace diferentes cortes en las regiones donde se concentra pues, el detector o el haz, y nos da un total. Por ejemplo, aquí incluye varias regiones del fémur, y el total, aquí donde dice la T, esta T que vemos acá, ese es el T-score, ¿no? Ese que está en amarillo, en esta columna es el T-score. Entonces aquí sale menos 2.3. Ese es el valor, digamos, absoluto que tiene esta persona, ¿no? Si lo vemos en el gráfico que está arriba, normalmente el punto también indica dónde se concentra la masa ósea de esa persona, ¿no? Si lo vemos aquí en esta escala de este lado, que es el valor de T, ¿sí? Vemos que hay unos números, ¿verdad? Y hay un punto 0, ¿verdad? Y de 0 para abajo entonces está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y de 0 para arriba está 1, está 2. Entonces, los valores normales están de menos 1, o sea, mayor de menos 1, que es todo esto verde que veríamos aquí. Sería todo lo verde oscuro, ¿sí? Entonces, todos los valores que estén mayores a menos 1 indican una densidad ósea normal. ¿Okay? ¿Del valor de quién? Del T-score. Ese valor refleja la comparación con una persona adulta joven, más o menos de las mismas características en cuanto a peso, talla, etnia, varios valores ahí. Cuando el valor está entre menos 1 y menos 2.5, entonces es lo que se conoce como osteopenia, que es un paso previo a la osteoporosis, donde
cierta pérdida de masa ósea, pero no es severa. Y aquí es donde a veces hay controversia, entonces, quiénes realmente se benefician del tratamiento farmacológico, porque del no farmacológico, obviamente que todas nos beneficiamos, ¿verdad? Pero cuándo indicar tratamiento para evitar que llegue la osteoporosis o que se le produzca una fractura, es para lo que se utiliza más entonces la herramienta FRAX, que nos indica entonces el riesgo. Entonces, cuando una persona tiene osteopenia y su cálculo del FRAX nos dice que está en alto riesgo de fractura, ahí es conveniente, indicar tratamiento farmacológico. En cambio, si está normal, no es necesario, solamente tratamiento no farmacológico, más que todo para promover la salud. Y si tiene osteoporosis, sí, de ley se le pone tratamiento farmacológico. ¿Y cuándo tiene osteoporosis? Cuando el valor del T-score está menor a menos 2,5, ¿verdad? Si nos ubicáramos aquí otra vez, la osteopenia sería más o menos desde esto que está en verdecito más claro, ¿sí? Hasta como la mitad del amarillo, que sería el 2,5, la mitad entre el 2 y el 3. Todo ese rango sería osteopenia. Entonces, esta persona, ¿qué tiene en su fémur? Osteopenia. ¿Está normal? ¿Tiene osteopenia o tiene osteoporosis? Les pregunto. Osteopenia, doc. Exacto, tiene osteopenia, ¿verdad? Porque tiene el T-score en menos 2,3, que correspondería a este rango, ¿sí? Ok. Aquí, por ejemplo, vemos otra fractura por aplastamiento de la columna. Y bueno, vamos a ver el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a estar enfocado en la parte no farmacológica, como les dije al principio, básicamente tomando en cuenta los factores de riesgo que pueda tener, si fuma, si consume mucho alcohol, si es muy delgado, si no tiene consumo adecuado de fuentes de calcio, no necesariamente tienen que ser lácteos, ¿verdad? Porque hay otras fuentes, pero esa es una de las que se considera si no tiene alguna contraindicación. Bueno, y los que vemos ahí, ¿verdad? Que son la inactividad física, o si tiene inmovilidad, bueno, ver qué posibilidades hay de movilizarla, etc. Bueno, y la exposición solar por la vitamina D, ¿verdad? Que también influye en todo lo que es el metabolismo del calcio también. Ver si ya tiene pérdida de la masa ósea, dependiendo de la magnitud, colocarle tratamiento farmacológico y si no, pues prevenirla para que no se le produzca, sobre todo en los periodos en que está acelerada, me refiero principalmente a la menopausia, y actuación sobre la osteoporosis si ya tiene la enfermedad para prevenir las fracturas, ¿verdad? Y dentro de esto también, prevenir las fracturas, aunque parece una cosa muy obvia, prevenir las caídas muchas veces se trata de, si es un paciente sobre todo muy anciano, que quizás tenga algún problema visual o de movilidad, pues no colocarle en su ambiente o evitar colocarle en su ambiente objetos que dificulten su movilidad, de manera que se pueda tropezar o golpear, porque una caída tonta o usualmente inocua puede producirle una fractura severa. Y muchas veces, precisamente por ser anciano o de edad muy avanzada, pues eso complica un poco el cuadro o el pronóstico desde el punto de vista quirúrgico. En cuanto a los tipos de fármacos, hay dos grupos, ¿verdad? Por eso que hemos hablado de que el metabolismo de calcio permanentemente está en ese equilibrio, ¿verdad? Entre la reabsorción ósea por parte de quién, de qué célula es la que reabsorbe el hueso. Osteoclastos. El osteoclasto. Y en equilibrio con él, ¿cómo se llama el otro? Osteoblastos. El osteoblasto, que es el que está formando, ¿verdad? Y normalmente el osteoblasto está formando colágeno, depositando colágeno, luego la hidroxiapatita se deposita y ahí se calcifica, y el osteoclasto está reabsorbiendo, ¿verdad? Y eso, bueno, cuando se necesita calcio hay más reabsorción, cuando hay mucho calcio se inhibe el osteoclasto y se activa más bien el osteoblasto. Y así, ¿verdad? Pero entonces, en esos dos mecanismos se puede actuar desde el punto de vista farmacológico. La mayoría de los fármacos son antirresortivos, o sea que de alguna manera inhiben la acción o bloquean o compiten con la acción del osteoclasto o con las hormonas que produce, las enzimas que produce, ¿sí? Entonces por eso se llaman antirresortivos. Y entre ellos están los clásicos bifosfonatos que siguen siendo los fármacos de primera línea para tratar la osteoporosis. Hay otros como el denosumab, los SERM, que tienen que ver también con los estrógenos y los estrógenos directamente, ¿no?
¿Por qué no se usan casi los otros? Bueno, ya los vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Y otros que ya no se usan, como el renalato de estroncio y la calcitonina, bien por efectos cardiovasculares o por efectos carcinogénicos, ya prácticamente no se utilizan. Y el que actúa por el otro mecanismo, que es osteoformador, que es la paratormona, o formas de paratormona subcutánea, se utilizan, pero como tiene también efectos secundarios y es muy costosa, se deja para casos ya más complicados. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, los estrógenos. Bueno, de esto vamos a hablar mucho más en la parte de menopausia. Vamos a ver que aunque están muy demonizados, su utilidad sigue siendo vigente. Lo que hay es que individualizar muy bien su uso en cada paciente femenina, porque bueno, dependiendo de sus condiciones de riesgo, de qué otros factores tiene dentro de la menopausia, si es solamente la osteoporosis o si tiene alguna otra manifestación, bien sea clínica o en cualquiera de sus órganos que esté afectada producto de la menopausia, ¿no? Sin embargo, bueno, como tienen sus contraindicaciones principalmente relacionadas con el riesgo, con el aumento del riesgo de padecer cáncer de mama luego de 5 años de su uso, y por obligar a tener controles ginecológicos y mamográficos anuales, prácticamente no se utilizan. Perdón. Bueno, sin embargo, bueno, tampoco es que para ninguna paciente están indicados, ¿no? Sino que siempre se individualiza un poco más. Se tiende más bien a utilizar los bifosfonatos, aun cuando sea una mujer posmenopáusica, si ese es su único problema, ¿verdad? Si no tiene, por ejemplo, trastornos vasomotores, que son tan frecuentes, o sus síntomas principales son del área afectiva, o bueno, o tiene otros trastornos, ¿no? Como los vamos a ver en la menopausia, porque esos son los más frecuentes. Por eso casi no se usa. Solo para menopausia no suele ser la indicación. Entonces, cuando vayan a hacer la tarea consiste en ejercicios de identificación precisamente de resultados de densitometrías. Entonces, identificar, bueno, si está normal, si tiene osteopenia, si tiene osteoporosis. Y de acuerdo a eso, ustedes le van a aplicar la herramienta FRAX ahí en la calculadora. Después les explico con más detalle para que me entiendan mejor con la tarea ya abierta. Y además de eso, entonces, porque puede ser que alguna, por ejemplo, esté normal, entonces en ese caso no requiere tratamiento farmacológico. O tenga osteopenia y el FRAX le dé normal, tampoco requiere tratamiento farmacológico. Pero puede ser que sí lo requiera, ¿verdad? Que sea una paciente con osteopenia, el FRAX le dé con riesgo, entonces sí hay que ponerle tratamiento. Entonces, ese tratamiento, uno de los tratamientos, van a hacer una receta. Entonces, no van a hacerlo con un bifosfonato, no utilicen los estrógenos porque, primero por lo que les estoy diciendo, no es el fármaco de primera línea. Y segundo, porque esto lo vamos a ver mejor cuando veamos menopausia. Bueno, estos son los SERM, raloxifeno y tamoxifeno. Son modificadores selectivos de receptores estrogénicos y también se ha visto entonces que tienen un efecto sobre el recambio y la pérdida de masa ósea, la reducen. Solo que, bueno, estos están más restringidos pues, a las mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, pero son fármacos que también se utilizan aún más para ciertos tipos de cáncer de mama. Entonces tampoco son fármacos de primera línea, bueno, además tienen otros efectos secundarios, pero su indicación principal es en ciertos tipos de cáncer de mama. Las tiazidas reducen la excreción urinaria de calcio y por eso se dejan para los pacientes que tienen osteoporosis con hipercalciuria, que generalmente están más relacionados con enfermedades congénitas, con algunas enfermedades congénitas y con trastornos del metabolismo del calcio, pero por problemas de la paratiroides, de la glándula paratiroides. Entonces son casos también muy reducidos, no suele ser lo más frecuente. Estos medicamentos, bueno, como efecto secundario, producen pues, aumento de la masa ósea. Su efecto principal es sobre los osteoblastos. Bueno, y luego los bifosfonatos, que bueno, están de últimos, pero son los que primero se utilizan.
entre ellos el alendronato, risedronato, zoledronato. Hay otros más, ¿no? Son potentes inhibidores de la reabsorción ósea, están indicados tanto en formas severas como en las inducidas por esteroides y en las formas posmenopáusicas. Y sus reacciones adversas principalmente son gastrointestinales, son bien severas las esofagitis que producen, y por eso las indicaciones para tomárselo deben ser bien específicas y contundentes para que el paciente lo tolere, porque si no ya al segundo mes ya lo está dejando. Bueno, el otro efecto secundario que suele ser más raro, pero es el que les digo que es un poco más grave, más severo, y se ve sobre todo con el zoledronato, es la osteonecrosis de mandíbula. Por eso los odontólogos no les gusta pues, que les indiquen bifosfonatos a las pacientes, porque ellos ven estos casos, ¿no?, de osteonecrosis de mandíbula. Fracturas de fémur subtrochanterias atípicas también se pueden presentar, son muy raras, pero sobre todo en los tratamientos prolongados. Entonces, lo más difícil de manejar es al inicio la esofagitis, si no se le explica bien al paciente cómo deben tomar el fármaco. Entonces, de acuerdo a ese efecto secundario, bueno, se han ido desarrollando diversas presentaciones de estos bifosfonatos, y una de las que más se utilizan hoy en día son las presentaciones que tienen uso mensual o al menos semanal. Entonces, por ejemplo, el alendronato, una dosis de 70 miligramos una vez a la semana, se vio que era más beneficiosa que 10 miligramos diarios en cuanto pues, a la tolerancia, ¿no? Y en cuanto a la masa ósea, prácticamente igual. Entonces siempre debe tenerse la precaución de que debe tomarse con bastante agua, un vaso grande de agua, antes del desayuno, porque se absorben mal, y esperar al menos una media hora para consumir alimentos. Y durante esa media hora, usualmente se les dice al paciente, sobre todo si son ya de edad mayor, que caminen, ¿verdad? Porque a veces se sientan, lo que no deben es acostarse, ¿no?, para evitar precisamente la esofagitis por reflujo del fármaco. Entonces, si se sientan y tienden a ser un poco somnolientos, se pueden igual quedar dormidos y no van a tener entonces el beneficio de la protección por la posición, ¿no? Se les recomienda que más bien salgan a caminar, etcétera, y a la media hora es que van a consumir el desayuno. Bueno, el otro fármaco, que es el ácido zoledrónico, es el que se administra por vía intravenosa. Es una dosis una vez al año, por goteo lento. Tiene mucha eficacia para la reducción de fracturas, pero es costoso y se deja solo para casos muy específicos que de verdad no toleren la vía oral de estos fármacos y requieran pues, el tratamiento, tengan una indicación formal del tratamiento. Y bueno, la paratormona que les había comentado al principio, que tiene o sea, que actúa a través de la estimulación de la formación ósea. Existe la presentación en que se llama teriparatida, pero hay otros que están todavía en proceso de aprobación por la FDA, como la avaloparatida y el romosozumab. Es una inyección subcutánea, se utiliza máximo por 2 años y está indicado en pacientes que han tenido 2 o más fracturas y preferiblemente que no sean de cadera, que no se ha visto tanto beneficio en ellos. Una de las complicaciones o cosas a tener en cuenta es que puede provocar hipercalcemia, y por eso normalmente en los trastornos de paratiroides que cursan con hiperparatiroidismo no está recomendada, tampoco en la enfermedad de Payet y en quienes hayan recibido radioterapia del esqueleto. Entonces, bueno, es un fármaco también costoso, con contraindicaciones, y que hay que tenerlo utilizarlo con mucho cuidado. El denosozumab, que es un anticuerpo monoclonal, y eso también hace que sea costoso, aunque también tiene buen efecto, se puede utilizar también en pacientes con cualquier tipo de osteoporosis. Se utiliza por vía subcutánea cada 6 meses. Y también tiene el problema de la osteonecrosis de mandíbula y de algunas fracturas atípicas también. Entonces, en conclusión, hay que evaluar individualmente a cada paciente para ver realmente si necesita el fármaco, si no lo necesita, por cuánto tiempo se lo indicaríamos, su tolerancia, indicárselo correctamente y verificar que lo haga así para que no le produzca efectos secundarios, estar pendiente de la osteonecrosis de mandíbula, es decir, no es que se lo mande y venga dentro de 2 años, no. Cada cierto tiempo hay que chequearlo.
Las indicaciones formales, digámoslo así, son los pacientes con fractura, que tengan fractura previa por fragilidad, es decir, esa fractura que se produce por una caída que no explica ese tipo de fractura, y los que tienen alto riesgo de fractura, que lo vamos a ver entonces con la herramienta FRAX. Y por supuesto los que ya tienen osteoporosis, ¿no? A la mayoría de los pacientes entonces el fármaco de elección va a ser el bifosfonato, y la teriparatida, que es la paratormona, la vamos a utilizar cuando haya 2 o más fracturas vertebrales. Entonces, esta es la herramienta FRAX que les estaba comentando, este es el link, y lo pueden buscar ahí, calculadora FRAX para osteoporosis, y les sale en Google. Entonces, con esta herramienta lo que vamos a hacer es un poco, como les decía, dilucidar la duda cuando tengamos ante nosotros un paciente con estos valores del T-score, ¿verdad? Que nos reflejan un rango de osteoporosis, osteopenia. Entonces ahí es donde nos crea la duda. ¿Será que le ponemos tratamiento? ¿Será que sí vale la pena someterla a este fármaco que tiene estos efectos secundarios un poquito, digamos, difíciles de mantener a raya? O no. Entonces, bueno, le aplicamos la herramienta FRAX y ahí vamos a tener dos resultados, ¿no? Esta herramienta nos habla de la probabilidad a 10 años de tener o una fractura de cadera, en cuyo caso el valor tolerable es el 3%. Es decir, una paciente, cuando metemos los datos en la calculadora, nos va a dar dos resultados. Riesgo de fractura de cadera, tanto por ciento. Riesgo de fractura osteoporótica mayor, que incluye todas las fracturas, o sea, tanto de cadera como de columna, tanto por ciento, ¿no? Entonces, cuando una paciente tiene alto riesgo, cuando la primera, la de cadera, nos da mayor o igual a 3%, o sea, puede ser que sean las dos o una de las dos, la fractura osteoporótica mayor, el riesgo nos da mayor de 20%, ¿sí? Puede ser que estén afectadas las dos o una sola. Si ninguna de las dos está afectada, entonces quiere decir que tiene un riesgo bajo, por lo tanto, pues no se beneficiaría del tratamiento, solo, bueno, habría que hacerle sus controles de densitometría una vez al año, o dependiendo de los factores de riesgo que tenga, pues quizás un poco más seguido. Ok, entonces esa sería toda la parte teórica. No sé si quedó claro la interpretación de la densitometría, pero vamos a mostrarles un momentito entonces la tarea, y ahí entonces les explico qué es lo que tienen que hacer. Y si no está claro, volvemos a la clase para volverles a explicar. Ok, ¿sí lo ven? Sí, doctora. Sí, Okay. Entonces, bueno, fíjense que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Bueno, en este caso, perdón, incluye una franja azul, ¿no? Bueno, va a depender un poquito del modelo del equipo, de cómo sea el reporte, ¿no? Pero en sí lo que reporta es la columna de la densidad, la columna de comparación del T-score, del valor del T-score, y el Z-score, que normalmente se utiliza en personas, en mujeres más jóvenes, que puedan tener también riesgo de mujeres o personas más jóvenes, que puedan tener también riesgo de fractura. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a evaluar, vamos a darle un poquito para que vean el resultado, ¿verdad? Van a evaluar el resultado de la foto, de lo que está allí, ¿verdad? Para ver, para clasificar el grado de pérdida ósea. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si está normal, si tiene osteopenia o si tiene osteoporosis. ¿Okay? Entonces, una vez que hagan eso, indican el tratamiento adecuado, y en uno de ellos van a realizar una receta. O sea, como les dije, uno de los que sí tenga indicación de farmacológica, pues le van a indicar un bifosfonato, ¿sí? Preferiblemente, no porque esté mal indicar los otros, sino porque es lo que más comúnmente se utiliza para esto. Entonces, bueno, para que practiquen las presentaciones, cuál es el adecuador, etc.
cuáles hay de presentación para uso mensual, para uso semanal, etc. Bueno, entonces van a buscar la columna del T-score, buscan el total, ¿sí? Y ahí les va a salir un resultado, ¿no? Lo ubican en la flechita, ¿verdad? Si está normal, si es osteopenia, si es osteoporosis, y bueno, dan las recomendaciones, ¿verdad? Y van a calcular el FRAX hipotético. Hipotético quiere decir que ustedes mismos le van a colocar los valores de la edad. Todas son posmenopáusicas, le ponen un rango de edad que esté más o menos en este tipo de mujer, ¿no? Pero los otros datos, bueno, ustedes si quieren le ponen que toma esteroides o que no toma, o sea, ustedes lo llenan la calculadora con los datos que ustedes les parezcan. A eso se refiere hipotético. Y bueno, en este caso, por ejemplo, que está normal, la paciente no requeriría, ¿verdad? Pero podemos hacer el ejercicio, que puede ser que tenga otro factor de riesgo, y bueno, queremos conocerlo, y eso, o sea, no nos va a tomar la pauta para el tratamiento, pero sí para el seguimiento. Entonces, pero donde sí lo tienen que hacer el FRAX es cuando está o en osteopenia o, bueno, en osteoporosis tampoco, porque ya con osteoporosis igual le indicamos el tratamiento directamente, ¿no? Sin la FRAX. Pero si ustedes quieren practicarlo, lo pueden hacer con todas, con los normales, con la osteopenia, con la osteoporosis. Ok, entonces van valorando así cada uno de ellos y van obteniendo el resultado. Así que hay diferentes formas de mostrar los resultados, pero todas siempre tienen la puntuación T y la puntuación Z. Entonces vamos a utilizar el TESCO. Algunos son de columna, otros son de fémur. Pero bueno, para cada una van a tener un solo resultado. Y de acuerdo a eso, entonces van desarrollando lo que se le recomendaría a cada paciente en cada uno de los casos, ¿verdad? Si es tratamiento no farmacológico, bueno, que deje tal cosa, que haga tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si es tratamiento farmacológico y no farmacológico, entonces en uno de ellos hacen la receta, en el otro simplemente ponen, se recomienda el uso de tal grupo de medicamentos. ¿Ok? ¿Está claro o tienen alguna duda? Sí, doctor, está claro. ¿El resto? Sí, sí, está claro. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a ver Grace. Sí, doctor. Ok, entonces, ¿qué paciente tiene indicación de tratamiento farmacológico de osteoporosis en concreto? Prácticamente pacientes que hayan sufrido lo que son fracturas o que tengan problemas dentro de lo que es la movilidad, que presenten una osteopenia grave, podría decirse. Ajá, pero ve ahí está muy disperso, ¿verdad? Porque que tenga osteopenia grave, ajá, pero ¿qué es osteopenia grave? O que haya tenido fracturas, ajá, pero ¿qué tipo de fracturas, verdad? Porque puede ser que haya tenido un accidente, bueno, quien no, es un accidente grave, cualquiera se fractura, ¿no? Entonces, eso es lo que busca precisamente la densitometría ósea en conjunto con la herramienta FRAX. Y por eso es que les pongo este ejercicio. Entonces, a veces, bueno, no prestan atención o por cualquier motivo, ¿verdad? Igual la clase está ahí grabada, igual yo se los acabo de explicar, pero sigo viendo a veces, que no sé en el caso de ustedes, que cuando suben la receta se equivocan por cosas que ya yo les había dicho. Entonces, lo que quiero es que les quede bien claro, que no es que este tal vez, este no. Claro que siempre van a haber, digamos, dudas o situaciones particulares de cada paciente que nos van a hacer tomar decisiones diferentes, incluso si somos médicos de la misma especialidad. Uno opina que no, que se va a beneficiar. Y para eso a veces se hacen pues, las juntas médicas, etc. Y aún así a veces no se llega a un consenso. Pero en este caso siempre estamos hablando de las pautas, ¿verdad? De qué es lo más recomendado en el caso ideal. Entonces, ¿qué nos permite definir eso exactamente? La densitometría más la herramienta FRAX. Entonces, si yo vuelvo a hacer la pregunta, concretamente, ¿qué quiere decir concretamente? ¿A quiénes específicamente sí está indicado tratamiento farmacológico? Dani Jiménez, vamos a ver si me puedes contestar. Buenas tardes, Dani doctor. Jiménez. Sí, nos había dicho que en la osteoporosis como tal diagnosticada con la densitometría que ya sería menor a 2.5,
Y en el caso de la osteopenia, pero que la calculadora o la herramienta Frax nos diga que esta presenta riesgo. Esa es la respuesta concreta, ¿verdad? Entonces, lo que dijo Grace no es que esté mal, ¿verdad? Porque ciertamente, como les digo, cuando tenemos el paciente frente a nosotros, hay cosas que nos van a hacer decidir quizás hacia un lado o hacia el otro. A lo mejor yo le digo a una paciente, mire, usted tiene indicación de tratamiento farmacológico que se tiene que tomar este fármaco. Y el paciente me dice, no, yo no quiero. Bueno, ahí no hay nada que hacer. O sea, mejor dicho, uno puede intentar convencerlo, ¿no? Pero o sea, hay muchos factores que a la final, lo que quiero decir es eso, van a hacer que se haga el tratamiento o no. Pero si nosotros no conocemos ni siquiera la pauta, entonces es como que no tenemos la herramienta de conocimiento que le podamos explicar también a la persona, mire, por esto, por esto y por esto, usted se beneficiaría muchísimo más del tratamiento, ¿verdad? Ah, que no lo tolera, que después hay que cambiarse, lo que hizo la osteonecrosis, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero de entrada tenía la indicación. ¿Okay? Bueno, entonces, ustedes habían quedado pendientes de hacer el repaso con los grupos, pero más bien vamos a hacer otro ejercicio más relacionado con la fecha que estamos, que ya viene la Navidad, ¿no? Y bueno, también para que ustedes descansen un poquito y puedan ir a hacer sus cosas pendientes que tengan, para no alargar tanto la clase de hoy, ¿no? Que ya casi es pues 24 de diciembre y no es bueno tanto conocimiento, ¿verdad? Para estas fechas. O sea, ayuda, pero un descansito. Entonces, con respecto a eso, quería compartirles, porque no sé si se los compartí, pero creo que no, un folleto. Ya va que no pensé que lo había abierto, pero no lo abrí todavía. Ya. Ya se las comparto. Bueno, no sé si se las compartí en algún momento en séptimo, pero bueno, igual si se las compartí, no importa, vemos algún capítulo concreto. Ahí les pongo el link por si alguno la quiere revisar. Y es una guía que está hecha para pacientes, pero está o sea, tiene una parte teórica bastante comprensible porque es para pacientes y además tiene una parte como de ejercicios que a mí particularmente me parecen bien sencillos y están muy bien explicaditos y nos pueden ser útiles en cualquier momento de estrés que forma parte tan cotidiana de nuestra vida, ¿no? Pero también tiene para la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces tiene como estas dos partes, una guía hecha por psiquiatras eh, que, que trabajan para el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ¿no? Estos son psiquiatras del Hospital Regional de Málaga. Bueno, está basada, por supuesto, en evidencia científica, pero está, como les digo, muy sencilla, entonces puede servirnos para cualquiera de nosotros, de nuestros familiares, amigos, en cualquiera de los momentos quizás un poco difíciles de nuestra vida, ¿no? Entonces, esta primerita parte, que es la guía de información y consejos, es un poquito la explicación teórica de las cosas más comunes, ¿verdad? En qué consiste la depresión, el duelo, que están cotidianos en estos días, lamentablemente, la depresión postparto, qué puede ayudarme si tengo depresión, cómo puedo ayudar a un familiar que tenga depresión o amigo, qué son los tranquilizantes, qué son los fármacos antidepresivos, consejos para dormir mejor, cómo puedo mejorar mi ánimo con la actividad física, comprendiendo la ansiedad, qué es el trastorno de pánico, qué es el trastorno de ansiedad generalizada, y afrontando el estrés, que es, digamos, que es así como el más común, ¿no? que ustedes lo sufren bastante, uno también, bueno, cada uno en su nivel de etapa que está en su vida, ¿no? Y luego la guía de actividad, las guías de actividades, que son varias,
un poco se relacionan con estos mismos temas. Entonces es como que te explica un poquito cómo es el origen de esa posible situación problemática y qué ejercicios puedes hacer para un poco salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, está cómo resolver problemas, aprende a organizarse en sus actividades, mejore su estado de ánimo con la actividad física, aprende a relacionarse mejor con los demás, mejore su autoestima, aprende a controlar la irritabilidad, cómo hacer frente a las preocupaciones, aprende a controlar los pensamientos negativos, que esto nos pasa muchísimo casi que a todos, qué puedo hacer para dormir mejor también. Si no lo tienen ahorita, capaz que después, porque entonces cuando ya empezamos a hacer guardia, más las preocupaciones, la que no terminaba este tema, el otro tema, el otro. Ahí se nos va desregulando el sueño bastante. Aprende a relajarse y aprende a controlar los pensamientos ansiosos, que también nos pasa bastante a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, bueno, vayan poniendo ahí en el chat cuál les gustaría a cada uno de ustedes, un poquito en lo que ponga la mayoría. Hacemos una pequeña lectura para que, bueno, lo puedan, si quieren, ahorita que van a estar unos días de vacaciones, lo puedan aplicar o si creen que alguna persona cercana a ustedes se puede beneficiar, pues también. Entonces, bueno, pongan ahí en el chat cuál les gustaría que le damos, o al menos una partecita. Cómo resolver el problema, afrontando el estrés, comprendiendo la ansiedad, para dormir mejor, irritabilidad, bueno, está un poquito disperso, pero entonces quizás como que la ansiedad un poquito así como que no. Sí, la ansiedad. Entonces vamos a ponerle el de la ansiedad, a ver qué nos sale ahí, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, de ansiedad hay como varios, porque cosas de estas también ayudan a mejorar la ansiedad, pero bueno, pongamos este que es aprender a controlar los pensamientos ansiosos, porque por supuesto aprender a relajarse también ayuda a la ansiedad. Pero vamos a ver este entonces, 301. Por ejemplo, el de aprender a relajarse está bien sencillito porque explica una parte de la respiración, me explica cómo se debe hacer para que la respiración sea más diafragmática, que es lo que hace que el cerebro entre más en estado de relajación. Y en cómo ir a practicar como una segunda, o sea, si la respiración no me funciona, porque acuérdense que todos estos procesos son progresivos, así como hemos aprendido de acuerdo a nuestras creencias, cultura y tradiciones familiares. Bueno, hemos traído una educación que para muchísimas cosas ha sido excelente, pero para otras cosas simplemente nos llevan a creencias un poquito discordantes, ¿no? O sea, discordantes en el sentido de que no son tan ciertas. Entonces, cambiar todo eso, porque eso está en el inconsciente, no es tan fácil. Entonces, es un proceso progresivo, no es que de la noche a la mañana, porque yo empiezo a respirar concentradamente, se me va a quitar la ansiedad, no. Tiene que ser un poco persistente la técnica y bueno, darle su tiempo, ¿no? Y la otra es la técnica de contraer y relajar los músculos, entonces va desde la cabeza hasta los pies explicando cómo se debe relajar, contraer y relajar, porque a veces no nos damos, como son procesos inconscientes, no nos damos cuenta que estamos tensos, la musculatura, y es cuando vienen los problemas, por ejemplo, de bruxismo, entonces te da cefalea, a veces por eso, y crees que es otra cosa. A veces el dolor de cuello que es tan característico, ¿verdad? Y entonces estamos súper tensos en los hombros y no nos hemos dado cuenta que lo hemos tenido tenso. Entonces ellos promueven eso, que la técnica es primero identificar cómo está el músculo contraído para que cuando lo relajes te das cuenta que ya estás relajado. Y eso hace que lo puedas hacer más cotidianamente de manera voluntaria. Eso como rapidito ahí de la parte de relajación. Ok, y de los pensamientos ansiosos, a ver qué nos dice. Entonces, primero explico un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el pensamiento ansioso? La manera de pensar sobre las cosas afecta a la forma en que sentimos y los sentimientos repercuten en la manera de comportar. Cuando sentimos ansiedad se producen cambios en la manera de pensar, así como en la manera de sentir. Tendemos a ver el lado negativo de todo
y a imaginar que van a suceder cosas desagradables. También es algo que hemos aprendido todos los seres humanos de manera un poco cultural, obviamente que en algunas sociedades más que en otras, pero en forma general tendemos a pensar así. Estos pensamientos pueden incrementar aún más la ansiedad. Todo el mundo mira hacia el futuro, tratando de prever y evitar los problemas, estableciendo un equilibrio entre lo positivo y lo negativo. Pero cuando tenemos pensamientos ansiosos, esto está alterado. Siempre esperamos que ocurra algo desagradable. En estos casos nos preocupamos antes de que nada suceda. Esperamos lo peor o nos repetimos que no seremos capaces de afrontar algo cuando en realidad no tenemos ningún fundamento para pensar de esta manera. Es difícil cambiar el modo de sentir, pero se puede cambiar la forma de pensar. Y eso mejorará nuestros sentimientos y nos hará actuar de forma más favorable. Este es un poco el fundamento. Yo sé que ustedes han visto ya psicopatología. Psiquiatría la ven, me parece que en 10º, si mal no recuerdo. Bueno, que son casi que las dos situaciones o las dos materias donde uno ve desde el punto de vista ya más clínico, pues, los trastornos mentales, tanto enfermedades como tal, como simplemente pues, otros tipos de trastornos como estos, la ansiedad, la depresión, que suelen ser más comunes, ¿no? Entonces, una de las técnicas, bueno, saben que psicología trabaja con muchísimas corrientes, ¿no? Una de las corrientes que se utiliza mucho es la técnica, no, se llama psicología cognitivo-conductual. Que se basa precisamente en que es la cognición, es los pensamientos, ¿verdad? Y siempre los pensamientos están relacionados con las emociones, y las emociones, que un poco están relacionadas con los sentimientos, nos llevan a actuar de una u de otra manera. Entonces ellos ponen aquí un ejemplo, ¿no? El desacuerdo con un colega. Entonces, persona A, ella no está de acuerdo conmigo, seguramente piensa que he dicho una tontería. Persona B, así que tenemos un punto de vista diferente, eso está bien. Ante una misma situación, una persona puede pensar una cosa y la otra puede pensar otra. He quedado como un imbécil. ¿Qué pensarán mis colegas de mí? No tenía que haber hablado. La persona B, fue interesante confrontar nuestras ideas. Igual está confrontando a ambos, pero uno reaccionó de una manera y otro de otra. Me siento incómoda en esta situación, tengo que salir de aquí. Persona B, exponer diferentes puntos de vista nos enriquece a los dos. Persona A, ansiedad, pánico. Persona B, interesado, estimulado. Entonces, aprender a reconocer pensamientos poco realistas o negativos y equilibrarlos con pensamientos más realistas y tranquilizadores puede ser muy útil. Sin embargo, cambiar la manera de pensar es bastante difícil al principio. Tendremos que seguir trabajando en ello. Puede ayudarnos a conseguir el apoyo de alguien de confianza. Entonces, primero, identificar los pensamientos ansiosos, porque eso es lo que, como lo hacemos de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, los pensamientos negativos que nos generan temores pueden ser difíciles de detectar, debido a que aparecen de forma automática y rápida, convirtiéndose en un hábito. La mayoría de la gente no está acostumbrada a darse cuenta de ellos. Aprender a detectarlos es una habilidad que se puede dominar con el tiempo. Cuando estamos ansiosos, se tiende a pensar de forma distorsionada. A esto se le denomina errores de pensamiento o distorsiones cognitivas. Entonces, muchas de las veces, todos los seres humanos, tenemos distorsiones cognitivas, pero como no nos damos cuenta, bueno, las seguimos cometiendo. ¿Qué es esa distorsión cognitiva? Cosas que no son reales, pero que nosotros las damos como reales, y cuando nos damos cuenta, entonces poder transformarla en un pensamiento un poco más equilibrado. Un ejemplo también puede suceder cuando decimos, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Yo soy muy bruto para tal cosa. Bueno, entonces puede que no tengas una habilidad muy desarrollada para esa tal cosa, ¿verdad? Pero realmente eres bruto. Entonces la idea como que más realista sería, no tengo la habilidad para esta tarea, o no la he desarrollado, pero puedo desarrollarla. Y esa decisión va a depender de ti. Puede ser que no quieras desarrollarla, puede ser que sí quieras, puede ser que tengas que buscar herramientas. Entonces ahí uno empieza como a disgregar ese pensamiento que
que no es tan correcto en uno quizás un poco más realista. O por ejemplo cuando decimos que suele ser muy común, yo nunca tengo buena suerte. El nunca, el siempre, el todo, el nada, generalmente son parte de ideas que están relacionadas con distorsiones cognitivas. Entonces, estos son algunos ejemplos comunes. A continuación, trate de detectar aquellos pensamientos que suelen aparecer en su mente. Entonces, una es exagerar lo negativo. Se somete esta distorsión cognitiva cuando pensamos que las cosas son mucho peores de lo que realmente son. Por ejemplo, si continúo estando así, me moriré. Eso a veces lo decimos hasta jugando. Pero bueno, lo decimos, ¿no? y lo pensamos. El segundo, generalización. A partir de un hecho aislado, se hace una regla general universal. Por ejemplo, seguro que como haya mucha gente en el autobús, me darán otra vez las palpitaciones. Anteriormente solo ha ocurrido una vez, pero este tipo de pensamientos hacen que, partiendo de un hecho puntual, se llegue a una conclusión negativa mucho más exagerada. Entonces aquí les pone, por ejemplo, el ejercicio. ¿Alguna vez has tenido en las últimas 2 semanas una idea como esta, negativa, o exagerar lo negativo? O a veces uno dice, las mujeres que somos tan hiperexigentes, a veces con muchas cosas con nosotras mismas, ¿no? No sé, incluso con el aspecto físico, que yo sí estoy gorda, que yo sí estoy flaca, que yo sí soy chiquita, que yo sí soy alta, que yo sí soy fea, que yo sí soy bonita, que yo sí soy... Entonces nos exigimos demasiado, ¿verdad? Y a veces ni una cosa ni la otra es verdad, o sea, en su extremo. Igual las generalizaciones de siempre, de todo, nada. Bueno, aquí está pensamiento. Tomar las cosas personalmente, eso también es muy frecuente, ¿verdad? Usted puede tener creencias sobre sí mismo o sobre otras personas que no son realistas. La gente ansiosa suele imaginar que los demás les están juzgando con severidad. Ejemplo, si la gente me mira es porque estoy haciendo el ridículo. Bueno, no necesariamente, ¿no? Bueno, ya se va poniendo varias distorsiones cognitivas que cuando las hacemos conscientes nos podemos dar cuenta, ¿no? Ay, sí, mira, yo ayer dije, o le decimos a otra persona que nos diga cuando lo digamos, otra persona de confianza, por ejemplo. Cuando lo digamos para que nosotros nos demos cuenta de que, mira, sí lo estoy pensando y ni siquiera lo había visto. Entonces después viene la parte conductual, ¿no? Esta es la parte cognitiva, darse cuenta. Y después la parte conductual, que es cambiar la forma de pensar. Entonces al principio nos puede resultar difícil y esto puede desencadenarnos aún más pensamientos negativos. Soy un inútil, yo no puedo hacer nada bien. Entonces, dese tiempo. Y en caso de necesidad, busque la ayuda de un amigo o de su médico. O ese, pues, del psicólogo o del psiquiatra, lo que se necesite. Recuerde que usted puede aprender a pensar de manera más realista. Aprender a pensar de manera más realista. Se aprende poco a poco. Y este cambio le hará mejorar en gran medida su calidad de vida. Aquí le ponemos algunas sugerencias. Entonces, en primer lugar, anote sus pensamientos negativos y atemorizantes tan pronto como le sea posible. Si es difícil detectarlo todos, trate de darse cuenta cuando se sienta mal de ánimo y pregúntese, ¿qué pasó por mi mente justo antes de empezar a sentirme ansioso? En segundo lugar, pregúntese, ¿lo que pienso corresponde con la realidad? Para comprobar si sus pensamientos se ajustan a la realidad, puede pedir la opinión de alguien de su confianza, que vea la situación desde afuera. Pregúntese si todas las personas tendrían la misma creencia en esta situación. Preguntarse si la creencia es válida para todas las situaciones. Reflexionar sobre otras situaciones similares. Analizar otras posibles explicaciones como causa de lo que ha ocurrido. Preguntarse si podría estar cometiendo un error en la forma que está pensando. En tercer lugar, debe luchar contra cada uno de los pensamientos irreales negativos cambiándolos por otros más realistas y tranquilizadores. Estos deben ser diferentes a la creencia poco real. Debe tratar de llegar a conclusiones realistas y debe tratar de producir tantos pensamientos como sea posible. Entonces ponen un ejemplo. Entonces, trate de encontrar soluciones a lo mismo utilizando el mismo método. Situación, sentirme ansiosa en una reunión de trabajo. Pensamientos atemorizantes, por ejemplo. Me están notando nervioso. Pensarán que soy tonto. Pensarán que no sé de lo que hago. Mi jefa querrá echarme. Jefe. Sentimiento resultante, pánico. Equilibrio de los pensamientos positivos o tranquilizadores. Es poco probable que noten mi inquietud. O sea, es más realista. Yo lo noto, pero ellos no. Es normal estar inquieta en una reunión importante. Voy a centrarme en el tema de la reunión. Son pensamientos más realistas. Entonces, el resultado puede ser una ansiedad, pero más manejable.
Bueno, entonces aquí va explicando un poco cómo se puede hacer el ejercicio y recordar que cambiar esa forma de pensar requiere tiempo y ejercicio, tiempo y ejercicio. Bueno, y así entonces para cada una de esas actividades, entonces de esas situaciones, ¿no? Entonces cada uno lo puede descargar y si tiene tiempo pues lo puede leer. ¿Ok? No, no Dígame. sé si después es posible de que nos lo publique en el Canvas. Lo que pasa es que ahorita intenté descargar, pero solo es por sección. Ah, ya, sí, ese sí, ¿verdad? Ese problema. Ya voy a poner porque después se me olvida. Gracias. Ajá. Se los voy a poner ahí en la página de inicio en la semana 2 que es la que estamos, para igual ahí ponerles también la clase, ¿okay? En cuanto me llegue la clase grabada y la clase ahorita del PDF para que también puedan hacer la tarea. Voy a subirles la clase que la tengo aquí más en la mano. Bueno, ya se está cargando. Bueno, veo que tengo aquí en la página de inicio, que es donde se la estoy colocando, la semana 3 la práctica presencial interrogado, ¿no? Pero, subir la tarea también. Pero no, o sea, no me han dado la planificación, por lo tanto no sería la tercera semana, entonces ya les tocaría, a ver, a ustedes el otro seminario creo, ¿verdad? El primer seminario me parece que ya les tocaría. Entonces, esta tarea va a ser para mañana y la van a realizar en grupo, en los grupos que han venido trabajando. ¿Sí? Entonces, sería para mañana. Ok. Bueno, entonces ya se lo puse en la página de inicio y tiene la tarea ya subida. Bueno, entonces no me queda más que desearles una feliz Navidad y que el niño Dios les traiga pues, muchas bendiciones, sobre todo salud, eh, sabiduría para enfrentar las dificultades y que puedan disfrutar mucho de su familia y también pues, los deseos de su corazón. Cuídense mucho y igual a sus familias y nos vemos en enero entonces.